Y comenzamos con el libro de Irmía. Es un poco diferente. Normalmente cuando estudiamos Torah estudiamos la Parashá o algo así. Estudiamos Tanaj, entonces Yoshua, Shmuel. Y eso es uno de los profetas. Por eso es algo un poco diferente. Es otro tema. Muchos de ustedes no han estudiado ningún profeta, ¿no? Ya les voy a decir las páginas y todo, no se preocupen. Primero, quiero decir algo que para mí es increíble, que nosotros podemos sentar aquí. Bueno, algunos de nosotros pueden estudiar y leer el libro que fue escrito hace 2600 años, fue dicho y fue escrito hace 2600 años y entender casi cada palabra. Es increíble cómo el hebreo se mantuvo durante los años, aún con el exilio y todo, sin estar en una tierra, sino en todo el mundo. Y nosotros podemos estudiar y entender y todo y hablar en lo mismo idioma, igual como Irmiyahu hace tanto tiempo. Por ejemplo, hoy en día cuando quieren estudiar sobre la historia de los egipcios o de los griegos, tienen que tener unos expertos en el idioma que pueden ver que nosotros, cada niño en Israel de 5 o 6 años puede entender lo que escribió o dijo Irmiyahu hace tanto tiempo. Bueno, solo un comentario acerca de esto que lo pensé ayer y que pensaba compartir. Bueno, entonces tenemos, como ustedes saben, Tanaj, Torah, Nevi'im, Ktuvim. La Torah es la profecía de Moshe Rabbeinu, que es otro nivel totalmente diferente de profecía. Hablamos sobre este tema un poco, que es la palabra directa de Hashem sin el filtro del profeta, ¿no? Normalmente es como algo totalmente diferente. Y después tenemos Nevi'im y Ktuvim. Ktuvim es el nivel más bajo, es solamente ojalá que lleguemos, pero solamente Ruach HaKodesh. No se considera Nevuah, profecía, sino Ruach HaKodesh. Es una inspiración divina, pero es, podemos decir, algo más humano. Es como niveles en la conexión o en la originalidad de la palabra de Dios. Que cuántas filtros pasa hasta que llega a nosotros. Ktuvim es menos. Y tenemos en la mitad, entre las dos, tenemos los Nevi'im, los profetas, que es palabra de Hashem, pero como dicen Jajamim, en shne Nevi'im mitnav'im besignon echad. No hay dos profetas que hablan en lo mismo estilo. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios es la misma. ¿Qué cambia? El estilo del profeta. Quiere decir que pasa por el estilo, el alma del profeta. Y bueno, es un tema muy amplio que no vamos a tocar, solamente mencionar esto. Entonces también dentro de los Nevi'im, nosotros normalmente lo dividimos en dos tipos de Nevi'im, lo que se llama Nevi'im Rishonim y Nevi'im Achronim. Los Nevi'im Rishonim es Yoshua, Shoftim, Shmuel y Melachim. Es interesante que según Jajamim, Melachim también fue escrito por Irmiyahu. Pero lo que podemos decir que caracteriza a las Nevi'im Rishonim es, primero, el idioma es mucho más entendible. Es como una historia, entonces podemos entender más. Los profetas hablan muchas veces de una forma misteriosa, con pistas, con visiones, claves. Sí, entonces es mucho más difícil de entender. Puede ser por la misma razón, como está un poco más lejos del origen, del fuente, entonces pasa más filtros. El Naví mismo le hace un poco más difícil de entender, necesita estas cosas para transmitir lo que sintió en este momento, entonces tenía que pasarlo en una forma de poesía, como un poeta que escribe puede expresar mucho más cosas, pero en una forma menos entendible. Cada uno puede entender en diferente manera. ¿Y en su momento él sí le explicaba al pueblo lo que quería decir? No sé decir. Las profecías las dijo así, como Dios como entendió lo que Dios dijo, la visión que tenía. Si él después hizo explicaciones y clases sobre lo que él dijo, no sé, no creo, pero no sé. Quizás durante el libro vamos a hablar un poco sobre esta imagen de profeta, ¿qué es profeta? Hace muchos años vi una de las películas que son como de cómicos, no recuerdo el nombre, que vieron como locos que estaban en las calles con ropas rotas y estas cosas y dicen cosas como locos, ¿cómo? Sí, entonces es como la imagen del Naví, hay que ver, no, es un tema interesante, no sé exactamente decirte ahora. Entonces tenemos los Nevi'im Rishonim, que son otra vez un idioma más claro, más, podemos hablar, entendible, y los Nevi'im Achronim que son menos. Otra diferencia es que los Nevi'im Rishonim es más historias. No hay profecías sobre el futuro o mensajes de Hashem, es historias. David se levantó, hizo esto, hizo lo otro. Los Shoftim era este Shofet que luchó contra. Es historias. Entonces, ¿qué tiene de Nebuá
a eso? Porque, según lo que nosotros decimos, esto fue como dictaminado, ¿se dice? Muhtav, dictado al profeta del Dios. Yoshua, que escribió su libro, o Shmuel, que escribió su libro, no lo escribió de su pensamiento, sino recibió las palabras de Hashem y lo escribió. ¿Okay? Y también todos los que escribieron eran profetas. Para que la historia misma tuviera también divinidad. La autoridad de Dios, sí, es como la palabra de Dios, otra vez, no en lo mismo nivel como Moshe Rabbeinu, pero sí es profecía, es palabras santas, cada palabra tiene sentido, cada palabra tiene significado. Bueno, esto es en general. Ahora, ¿qué es profecía o qué es profeta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué saben sobre profecías? Nostradamus. ¿Ah? ¿Qué? Algo que va a pasar. Muchas veces nos equivocamos con esto. Quiere decir, la profecía muchas veces está conectada en nuestra mente con algo del futuro. El Naví nos va a decir qué va a ocurrir en el futuro. Yo pienso que también el Naví es como el coro romano. El coro romano, había una obra de teatro y el coro romano era la conciencia. ¿Qué uno piensa? No, por ejemplo, en la obra aparecía un gobernante que según que era muy bueno, y el coro romano decía, es corrupto, es corrupto, es corrupto, o sea... Que reflexiona alguna verdad oculta, que la gente no quiere hablar. Entonces, eso también es algo que está... O en hebreo se dice el matif, el que está para decir, tú no estás bien, estás mal, tienes que corregir. Eso no tiene nada que ver con el futuro, ¿verdad? Son dos diferentes imágenes de profeta que tenemos en la mente, porque los dos están en los libros. Pero, ¿qué es la definición en sí de profecía? A ver, ¿qué? Algo que está inspirado por algo divino. Sí, yo pienso que eso es lo más correcto. ¿Por qué? Porque ahora, todas las profecías que fueron dichas a cualquier profeta llegaron a nosotros a través del Tanaj, ¿o no? ¿Qué piensan? ¿Había alguna vez un judío o algún momento que recibió una profecía que no está en el Tanaj? ¿Sí? ¿Piensan que sí o no? Ok, ¿y fue profecía que no fue dicha a la gente? Por eso, todas estas cosas es como, tenemos que entender que es profecía. Entonces, en pocas palabras, quizás lo que tú dijiste, profecía es alguna información o algún mensaje que llegó a un ser humano directamente de Dios. ¿Okay? Nosotros podemos pensar, estudiar Torah, por ejemplo, a través de nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, pensar qué Dios quiere de nosotros. Pero Dios no nos dijo nada. Es lo que nosotros entendemos de información que ya llegó antes de Dios, que ha llegado de Dios hace tiempo, ¿no? Entonces nosotros tratamos con nuestra sabiduría y conectarnos y entender lo que Dios quiere de nosotros. Profecía es un mensaje directo que llega de Dios a un ser humano. ¿Cómo lo logramos? Es también un tema muy largo. ¿Cómo una persona normal puede llegar a ser profeta? Es un tema... ¿Cada persona puede llegar a ser profeta? ¿Cada judío puede llegar a ser profeta o no? Es un tema también, hay diferentes opiniones. Por ejemplo, Maimónides dice que necesitamos las dos cosas. Primero necesitamos una elevación de la persona que trabaja en sí mismo para purificarse, para estudiar, para corregir sus características, sus midot, y después llega a un nivel que puede ser profeta. Si será profeta o no, ya es la decisión de Dios, si quiere hablar con él. Ya yo estoy listo para recibir tu mensaje, ahora tú decides si me quieres dar, si no quieres dar. Sí, pero entonces, profecía al final es una conexión directa del ser humano con Dios en diferentes maneras o diferentes niveles de claridad. Para algunos más claro, para algunos menos claro. Este mensaje puede ser personal suyo, no para nadie. Él llegó a un nivel tan alto que Hashem le quiere dirigir o orientar directamente. Puede ser que es para la gente, él tiene que transmitir esta nevuá para la gente. ¿Sí? Y entonces ya lo va a decir, tiene que decir. De hecho, la palabra nevuá o naví, dicen los comentaristas que tiene la palabra en hebreo niv. ¿Qué es niv? Niv es hablar. El profeta es para hablar con la gente, transmitir la misma. Entonces, hay profecías personales y hay profecías que son para transmitir a la gente. Dicen Jajamim que tampoco todas las profecías que fueron para transmitir a la gente están escritas en nuestro Tanaj. ¿Qué sí, qué no? ¿Cuál es el criterio? El criterio es, dicen Jajamim, nevuá shenitzricha ledorot nichteva,
שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. Una profecía que tiene relevancia para todas las generaciones, sí está escrito en el Tanaj. Una profecía que solamente es relevante para esta generación, no está escrito. Y por lo tanto es un mensaje muy importante para nosotros. Quiere decir que todo lo que está escrito aquí es relevante para nosotros. Aunque parece como de esta época, de lo que pasó con Irmiyahu, hace como dijimos 2600 años o 3000 años, no hay una palabra que está escrito aquí que no tiene algo para decir para nosotros hoy en día, para cada uno de nosotros en cada tiempo de nuestra vida. Entonces, el criterio es así. El nebuá en general es esta conexión, esta información que llega de Dios a un ser humano. Las profecías que están aquí son mensajes que Dios manda y sigue mandando a nosotros todo el tiempo. Okay, por lo tanto, sí es importante, aunque vamos a ver que es historias, etcétera, pero son historias que también, y hay también muchas cosas parecidas que tenemos que ver. Bueno, ¿Sabemos de sus vidas personales? Sí, de algunos más, de algunos menos. El ejemplo de Irmiyahu, como vamos a decir en un ratito, sabemos muchísimo sobre su vida, porque es el libro de profecías que más tiene historias. Dijimos que los Nevi'im Rishonim tienen historias y los Nevi'im Achronim no tienen historias. El libro que tiene más historias personales es Irmiyahu, porque su vida personal está relacionada fuertemente con sus profecías. Ok, entonces vamos a ver ahorita, vamos a comenzar después de todo esto, la primera nebuá de Irmiyahu. Está en la página 910 y tú eres nuestro, ¿cómo se dice? Mevakeret. Es el inicio del libro, es el segundo libro. Es 910, en estos libros es 910. ¿Okay? Vamos a ver solamente los 13 primeros versículos al inicio. Y si hay tiempo, seguimos más adelante. ¿Okay? 658, sí, ya lo vi en el índice. Okay. Entonces dice así, palabras de Irmiyahu, en español se dice Jeremías. Palabras de Irmiyahu, aquí sí está escrito así, ¿no? Sí. Bueno, palabras de Irmiyahu, hijo de Hilkiyahu, de los Kohanim que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, que fue la palabra del Eterno a él en los días de Yoshiyahu, hijo de Amón, rey de Yehuda, en el año 13º de su reinado. Y fue en los días de Yoyakim, hijo de Yoshiyahu, rey de Yehuda, hasta acabar el 11º año de Tzidkiyahu, hijo de Yoshiyahu, rey de Yehuda, hasta el destierro de Jerusalén en el 5º mes. Fue la palabra del Eterno a mí diciendo, cuando todavía no te había formado en el vientre, te he conocido, y cuando todavía no había salido de la matriz, te he consagrado. Profeta sobre las naciones te he puesto. Y contesté, oh el Señor el Eterno, he aquí, no sé hablar. Con claridad no sé hablar, dijo, porque yo soy joven. Entonces me dijo el Eterno, no digas yo soy joven, porque a todo lo que te enviaré irás, y todo lo que te ordené hablarás. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para salvarte, dice el Eterno. Extendió está escrito Vaishlach Hashem. Extendió el Eterno su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Eterno, he aquí pues, puse mis palabras en tu boca, mira, te he designado en este día sobre las naciones y sobre los reinos para desarraigar, demoler, destruir, derrumbar, construir y plantar. Hasta aquí la primera parte de la profecía. Okay, paramos aquí. ¿Les recuerda algunas otras cosas parecidas que conocen de la Torah? Algo muy parecido a Moshe. Hasta que dice Jajamim que Irmiyahu es lo que contía de Moshe. No, la reencarnación es el que sigue los caminos de Moshe. Muy parecido a Moshe. ¿En qué sentido? No quiere ir. ¿Qué más? Pone pretexto. ¿El pretexto de qué? Soy niño. Que no puedo hablar, sí, que no puedo hablar, aunque es diferente. Moshe no puede hablar porque es tartamudo, según una explicación. Y Irmiyahu no puede hablar porque es joven. Ok. Pero vamos a ver, todos los profetas, casi todos los profetas, comienza el libro. Me olvidé decir algo más que quise decir al inicio, antes de esto. Tenemos en general en las profecías, en los profetas, tenemos 3 libros grandes y 11 pequeños. Los 11 pequeños se hicieron un solo libro que se llama Trei Asar. Trei Asar es 11 en arameo.
y hay 11 libros pequeños. Y los 3 grandes son Yeshaya, Irmía y Yehezkel. Yeshaya es el más temprano cronológicamente, era como unos 100, 150 años antes de Irmía. Irmía y Yehezkel más o menos de la misma época de la destrucción del Bet HaMikdash. Y los otros 11 son de diferentes épocas, solamente que como son pequeños, entonces los juntaron, pero puede ser uno mucho antes de Irmiyahu y otro que está allá en el segundo Bet Mikdash y otro que no es muy claro, ni siquiera dice cuándo. Entonces eso es otra cosa. Entonces casi todos los libros de los profetas comienzan con unas informaciones sobre el profeta. Aquí por ejemplo dice que es de los Kohanim, que vive en un lugar, que profetizó en la época de Yoshiyahu y de sus hijos hasta la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Sí? Vamos a ver ahorita, hacer unas comparaciones, y ahorita no importa tú que no abras, vamos a ver otros profetas cómo comienzan. Vamos a abrir en la página, primero Yeshayahu. En la página, ¿Por qué le dice a veces Irmiyahu y a veces... Irmía? Era así común. No sé, a veces también está escrito Irmiyahu y Irmía. Vamos a abrir en la página 714, que es el inicio de la profecía de Yeshayahu. Como dice allá, visión, 714, ¿sí? Visión de Yeshayahu, hijo de Amoz, que vio acerca de Yehuda y Jerusalén en días de Yehizkiyahu, Yotam, Ahaz y Uziyahu, Yotam, Ahaz y Yehizkiyahu, reyes de Yehuda. Hasta aquí. Y vamos a ver uno más, Oshea. Oshea es el primer profeta de la Treasar, está en la página 1328. La palabra del Eterno que fue a Oshea, hijo de Beeri, en los días de Uzía, Yotam, Ahaz y Yehizkiyahu, reyes de Yehuda, y en los días de Yoravam, hijo de Joash, rey de Israel. ¿Ok? ¿Qué es parecido, qué es diferente entre Irmiyahu y los demás? Hazón. Las palabras que utiliza. Bueno, pero allá es Hazón, en Oshea sí es Dvar Hashem, la palabra de Hashem. ¿Qué más? No, este dice Divrei Irmiyahu. Es una diferencia muy grande. De hecho, no conocemos en otra parte de Amós que dice las palabras no de Hashem, de Irmiyahu. Todos los profetas hablan sobre las palabras de Hashem. Hazón Yeshayahu es la visión de Yeshayahu. Visión es una profecía. La Oshea dice Dvar Hashem asher haya el Oshea, y también otros. Pero ¿qué dice aquí? Las palabras de Irmiyahu. ¿Las palabras de Irmiyahu o las palabras de Dios? En el segundo versículo sí dice asher haya Dvar Hashem elav, que fue la palabra del Eterno a él. Sí dice que era profecía, pero ¿por qué aquí es diferente? También en el libro de Amós es lo mismo. Amós está en la página 1368. Dice también, palabras de Amós, quien era de los ovejeros de Tecoa, que tuvo visión sobre Israel en los días de Uzía, rey de Yehuda, en los días de Yoravam, hijo de Oshea, rey de Israel, 2 años antes del temblor. ¿Okay? Entonces aquí también dice Divrei Amós. Pero todos los otros profetas dicen en alguna manera Hazón Yehezkel, o sí, la palabra de Hashem que había hacia, etcétera, etcétera. Aquí es la palabra de Irmiyahu, es un punto de diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia que hay aquí? No, en Irmiyahu, de los demás. Mina Kohanim. Sí, también dice su Yehuz, su conexión familiar. A los otros a veces sabemos si eran Kohanim o qué tribu, pero aquí está escrito claramente Minot Kohanim, Asher Banatot Beret Binyamin, también su lugar de vivir. Bueno, en general la diferencia es que está mucho más detallado, mucho más largo. En todos los Levim es un solo versículo. Aquí la información sobre Irmiyahu es mucho más detallada, mucho más larga, y también podemos ver que al final dice hasta, y dice hasta 2 diferentes fechas. Puede ser que es lo mismo, pero dice hasta final de los días de Tzidkiah, hasta la destrucción de Jerusalén. Entonces vemos que es mucho más detallado, y con estos detalles, ¿por qué es así? Primero es porque la vida personal de Irmiyahu, como dijimos antes, tiene mucho más que ver con sus profecías que los otros profetas, ¿sí? Por eso está mucho más detallado quién es. Cada detalle de aquí tiene importancia para entender sus nevuot. Pero primero voy a hablar sobre lo que dijo Hilda, que es verdad, que aquí comienza con Divrei Irmiyahu. ¿Por qué? Este libro tiene mucho más historia, eso es lo que dijimos también antes, que otros libros.
O los otros profetas es solo profecías, no hay qué pasó en esta época, casi no hay. Es solo profecías, mensajes de Hashem. Aquí en el libro de Irmiyahu hay muchas historias, qué pasó al final del día del Bet HaMikdash, cómo fue, qué pasó con Irmiyahu personalmente, qué pasó con su vida. Y también otra diferencia, que en el libro de Irmiyahu hay muchas cosas personales que él mismo dijo. Sus rezos, Irmiyahu, y eso es un punto que nos acompaña mucho tiempo, tenía una vida muy amarga, muy difícil. Su misión era horrible, no como Ishayahu, que era en una época un poco mejor espiritualmente del pueblo de Israel. Irmiyahu era en la época peor espiritualmente del pueblo de Israel y nadie le escuchó, nadie le hizo caso, nadie cambió sus caminos. Él habló y habló, parece como para el aire, como habla con la pared, como se dice, ¿no? Entonces era muy, yo busqué esta palabra en el frustrante, ¿no? Era muy frustrante para él. Vamos a ver, aunque quizás lo vamos a estudiar más tarde, no estoy seguro, unas cosas que dijo personales que él dijo en las profecías, ¿no? Una pregunta, Sí. ¿alguno coincidió con otro? Sí, claro. Irmiyahu y Yehezkel en la misma época, solamente que Yehezkel vivía en Babel y Irmiyahu vivía en Eretz Israel. Yeshayahu y Amós, más o menos lo mismo. Yeshayahu, Amós, Hosea y uno más. Hay 4 Nevi'im que dice la Gemara que vivían en la misma época. Sí vivían, no sé si conocieron, aparentemente sí. Irmiyahu y Yehezkel no conocieron porque vivían muy lejos, pero los demás. Vamos a ver, quiero que vean una de las profecías para darnos un poco de entendimiento sobre su vida y ver que dentro de las profecías también hay cosas que son las palabras de Irmiyahu, no las palabras de Hashem. Vamos a abrir en la página 968, está en capítulo, si quieres ver aquí, 15, en versículo Yud. ¿Quién es? ¿Ishaya? Irmiyahu, sí, seguimos con Irmiyahu. No, es que el Raf quiere que yo le diga dónde Sí, no, sí hay unos cambios que son sí, interesantes. en vez de joven decía niño. Sí, no, eso no es interesante, pero si hay algo que sí. Entonces, dice aquí, en el versículo 10, Yud, es quizás uno de los versículos más difíciles en el Tanaj, de verdad, muy duros. Dice, ay de mí, madre mía, ¿por qué me dio a luz? Para ser un hombre, ¿ven dónde está? Está página 968 abajo. Para ser un hombre de querellas y hombre de altercados en todo el país. No presté ni me prestaron, no obstante todos me maldicen. Ha dicho al Eterno, ¿acaso no te haré sobrevivir para bien? ¿Acaso no te perdirán a ti en el momento de mal y en el momento de sufrimiento por el enemigo? ¿Acaso podrá romper el hierro común al hierro del norte con cobre? Tu riqueza y tus tesoros como botín entregaré gratuitamente por todos tus pecados hechos en todo tu territorio. Ok, vamos a saltar un poco. No es lo que yo pensaba. Un segundo. También en el capítulo Kaf, que está en la página 986, Irmiyahu reclama a Hashem. No está, reclama a Hashem. Dice, me persuadió el Eterno y me persuadí. En hebreo es como directamente a Hashem. Pitetani Hashem, me seduciste y yo fui. Me obligaste y pudiste. Fui para mofa todo el día, todos burlándose de mí. Porque cada vez que habló, gritaré. Por el robo y el fraude tendré que clamar. Porque ha sido para mí la palabra del Eterno para oprobio y escarnio todo el día. ¿Ok? Entonces aquí también dice el Naví algo interesante. Y dije, no lo recordaré, ni hablaré más en su nombre. Entonces estaba mi corazón como un fuego encendido, encerrado en mis huesos. Quiere decir, el Naví no quiere hablar, pero le obliga. Es como un fuego dentro de él, necesita hablar. No puede evitar de esto. Entonces aquí hay otros también. Vamos al versículo 14. Eso es lo que yo antes pensaba. Versículo 14 así. Dice, maldito sea el día que nací en él. El día en que me dio a luz mi madre no sea bendito. Maldite el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo, fue dado a luz para ti un hijo varón, alegrándolo.
Será aquel hombre como las ciudades que dio vuelta al Eterno sin compasión. Oirá clamor en la mañana y toque de alarma en el tiempo de mediodía. ¿Por qué no me ha matado en la matriz? Y hubiera sido mi madre mi tumba, y su matriz embarazo continuo. ¿Para qué de la matriz he salido para ver esfuerzo y tristeza, y terminar con vergüenza mis días? Ay, ay, ay. Era de verdad una persona que No estaba feliz. no estaba feliz, no. ¿Yona fue antes o después? Eso fue por su misión. No entiendo. Yona fue antes. Yona fue... Yona, sí, antes, sí. Y eso que todavía no habían leído esto. No, Está está muy fuerte, sí, es muy parecido a Job. Al libro de Job hay versículos parecidos a este. Entonces, eso es la razón de por qué se llama Divrei Irmía, según por lo menos lo que explica el Radak. Divrei Irmía, porque aquí hay palabras de eso no es la profecía de Dios. Claro. Aunque si ya está escrito aquí dentro del libro son santos y son de inspiración divina o no sé qué, pero eso es palabras de Irmía. Y también hay aquí otras cosas que están relacionadas con su vida. Pero es por su sufrimiento con respecto al pueblo y a la dificultad del pueblo. Vamos a ver, de la misión. lo trataron de matar unas veces, lo torturaron, lo burlaron, lo hicieron muchísimas cosas. Él pasó momentos horribles y cada vez dijo al pueblo y nadie escuchó. Y lo vieron como enemigo y lo vieron como alguien malo, como un mentiroso. Entonces pasó una vida de verdad a partir de este momento que estamos leyendo. Uno puede pensar que alegría, el Señor habla conmigo, ya llegué a la profecía, pero vemos que aquí no quiere, aparentemente sabe por qué no quiere, y vamos a ver otra vez en los versículos, pero lo que él pasó en su vida, lo que vamos a ver durante el libro, era de verdad momentos muy difíciles, una vida muy amarga, muy difícil. ¿Okay? Entonces vamos a seguir un poco con esta información que está escrito aquí. Asher ba'anatot be'eretz Binyamin, que está en Anatot, en la tierra del Binyamin. Estamos hablando después ya la Galú de las 10 tribus, y él está en la Najalá de Binyamin, que todavía sí se queda. Las 10 tribus ya fueron al Galut, se quedaron Yehudá y Binyamin. Este Anatot es una ciudad de Kohanim. Ustedes saben que había algunas ciudades que fueron entregadas a los Kohanim. Está en el libro de Yoshua, en los capítulos que no estudiamos. Recuerdan que estudiamos unos capítulos, los saltamos. Los capítulos que saltamos está escrito las ciudades de los Kohanim. Uno de ellos es Anatot. Hoy en día en Israel hay un lugar que se llama Anatot. Según los investigadores, aparentemente es el mismo lugar. Está en lo que se llama Sfar HaMidbar. ¿Qué es Sfar HaMidbar? Es como mitad desierto. No es desierto, pero es como ya ves. Yo vivía en una época muy cerca de esta zona, en Migron, que está al norte de Jerusalén. Entonces, de un lado puedes ver todo Eretz Israel normal, que conocemos, que es verde, etc. Y por otro lado puedes ver el desierto. Está como en la frontera entre el desierto y el lugar habitado, o lugar que es más fresco, verde. Entonces, eso también vemos en sus profecías, muchas veces que habla sobre la diferencia entre el desierto y el Yeshuv, el que sí está como habitado. Entonces también quiere decir que su lugar de vida también influyó sobre él, sobre la manera que él vio. Y como dijimos antes, que cada profecía que llegó a un profeta, antes de salir pasó por el filtro personal de la persona, donde él creció, donde él vivió, lo que vio en sus ojos. De repente la visión que llegó a él la interpretó según lo que vio enfrente de él. Entonces su lugar de vida también podemos ver que hay influencia sobre su profecía durante de su vida. También Mina Kohanim, antes yo salté esto equivocadamente, Mina Kohanim también tiene importancia porque los Kohanim, su misión era dirigir al pueblo, enseñar, dar conciencia, dar musar, lecciones. Entonces también era como una parte de su misión. También sobre Anatot, vamos a ver, no sé si vamos a ver todo otra vez, pero está escrito que la gente de Anatot lo persiguieron para matarlo. Es decir, es todavía más duro, es su gente, hasta su familia, y son Kohanim. Entonces, también esta información está escrito aquí porque sí nos da... sí nos da también esta información, saber qué es Anatot, nos da más, entendemos quiénes son. Bueno, Bered Binyamin. Bueno, los Kohanim estaban ya
algunos de los que reinó durante de su tiempo eran Yoshiau, Yoyakim ben Yoshiau y Tzidkiyahu ben Yoshiau. Son 3 reyes, padre y 2 hijos. En el año también está escrito 13 años de Yoshiau. Vamos a decir por qué es importante. De hecho, había otros 2 reyes en esta época. El tercer hermano de estos, Tzidkiyahu ¿cómo se llamaba? Tzidkiyahu y Yoyakim tenían un tercer hermano que se llama Yoyahaz, que también reinaba durante 3 meses. Y también otro más, el hijo de Yoyakim, no estoy seguro de los nombres para... Yoahaz ben Yoshiau, Yoyahim ben Yoyakim. Entonces había 5 reyes, diferentes reyes en su época. 2 de ellos eran solamente de 3 meses y los otros eran entre 11, 13, épocas un poco más, años más largas. Entonces, ¿qué pasó en la época de estos reyes? Yoshiau se considera uno de los reyes más tzadikim del pueblo de Israel. Era hijo de Amón, que Amón era hijo de Menashe, que Menashe se considera uno de los más malvados. Y el padre de Menashe era Hizkiyahu. Vemos que los hijos van en otro camino de los padres muchas veces, ¿no? Revelan. Pero entonces Hizkiyahu era gran tzadik, y dicen que él no quiso tener hijos porque tenía la información que va a tener un hijo malvado que era Menashe. Pero al final se casó y tenía hijos, y era Menashe que era Rasha. Amón, el hijo de Menashe, también era Rasha, que ya sería 2 generaciones de Rashaim, y su hijo fue Yeshayahu, que Yeshayahu era el gran Baal Tshuva, hizo gran Tshuva y cambió toda su vida y cambió todo el pueblo de Israel, y él eliminó toda la idolatría de la tierra. Cuando dicen Rashaim, ¿a eso se refiere? ¿A idólatras? No solamente idólatras, pero vemos en las profecías que había también maldad podemos decir, social, de injusticia social, ¿no? De robo y de matanza. Y por ejemplo, Menashe está escrito que llenó las calles de Jerusalén con sangre justo, quiere decir de gente justa, que era no solamente idolatría, también era matanza, asesinato. Entonces, Yoshiau era gran tzadik y trató de hacer un gran cambio en el pueblo de Israel. Prohibió la idolatría, eliminó todos los ídolos, hizo gran cambio. Pero dicen Jajamim que este cambio no de verdad entró al pueblo. Yoshiau era tzadik, pero no pudo conseguir que toda la gente esté en su camino. Y tenía consecuencias trágicas, ya vamos a decir las consecuencias. Pero dicen Jajamim, como otra vez un midrash, que nos viene a decir la idea, que los soldados de Yeshayahu entraron a la casa, abrieron la puerta para ver si hay idolatría en la casa, y ellos pusieron la idolatría atrás de la puerta. No sé si es tan complicado de entender eso los soldados. ¿Qué quiere decir Jajamim? Que él trató de entrar a todos los lugares, a todas las esquinas, pero la idolatría era tan fuerte dentro de la cultura del pueblo de Israel que ellos encontraron la manera de seguir haciendo la idolatría. Será después de la puerta, en un lugar secreto, no importa. Pero sí no consiguió de verdad que la Torah de Hashem sea la najalá de todos, la herencia de todo el pueblo de Israel, no como Hizkiyahu. Hizkiyahu, el bisabuelo, ¿sí? Dicen Jajamim que en su época no había ni un bebé, desde Dan hasta Beersheba, que es de toda la tierra de Israel, que no conoció todas las leyes, hasta las leyes de la impureza, que son las más complicadas. Entonces, todos quieren decir que la Torah sí entró a todo el pueblo. En la época de Yoshiau no llegó a tener esto. Esto es como la visión dentro del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa en el mundo? En el mundo hay un cambio muy grande justamente en este año, el año 13. No decir esta palabra de... 13º. No, entonces, en el año 13 de Yoshiau había un cambio muy grande en el mundo. Son como 600 antes de Cristo, ¿no? Sí, debe de ser algo así. La destrucción del primer templo es como 500 años y él es 40 años antes de la destrucción. Es justamente 40 años. Otra cosa parecida a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era 40 años el profeta del pueblo de Israel. También Yirmiyahu profetizó durante 40 años justamente. La destrucción del primer templo. 587 más 40, 120. Sí, que es para atrás, perdón. Me lo hice en la era. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el mundo? Hasta este momento, el gran imperio en el norte es Ashur y el gran imperio en el sur es
Mitzrayim, como siempre Egipto en el sur y Ashur en el norte, y había por supuesto muchas guerras entre ellos. ¿Quién está en el centro? El pueblo de Israel. Algo muy parecido a lo que dijimos en Hanukkah. Había el reino del sur de Talamai, había el reino del norte de Antiochus. Lo que está en el centro es el pueblo de Israel. Siempre tenían este problema. Ashur hizo muchos problemas al pueblo de Israel. Ashur fue lo que hizo el galut de las 10 tribus. Él fue Ashur. También llegó hasta Jerusalén en la época de Hizkiyahu y quiso construir Jerusalén, pero Hashem hizo el milagro y salvó al pueblo de Israel, salvó a Jerusalén. Justamente en esta época murió, en este año 13, murió el último rey, gran rey de Ashur, y comenzó una guerra interna que al final hizo el territorio de este reino, y en vez de ellos suben ¿quién? Babel, los Bavlim. Justamente en esta época sube Babel, el papá de Nebuchadnezzar era el que hizo la conquista y como comenzó el reino, y comenzó otra vez una guerra. Vinieron a ayudar a otro enemigo de los egipcios, y Nebuchadnezzar los ganó en una batalla como el ministro de la guerra, el hijo del rey, y ya tenemos el Babel como el reino fuerte del norte, y su enemigo de todo el tiempo es Egipto en el sur. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel? ¿Ir con el norte o con el sur? Muy complicado, ¿no? Una decisión muy difícil, no es muy claro. Entonces los profetas tienen siempre su opinión. Pero lo que pasó con Yoshiyahu hizo el error grande, que él intervino. Él intervino porque, dicen Jajamim, todo eso es un midrash. Al final lo que pasó es que Paró Nejo, que era el rey de Egipto, salió a una guerra en el norte y pasó por la tierra de Israel. Era como en el camino, no quiso hacer nada, solamente pasar por allá. Yoshiyahu vio, según Jajamim, un versículo en la Torah que dice: "Vecherev lo ta'avor be'artzechem". En las bendiciones que están en la Torah dice que si ustedes guardan la Torah, cuidan la Torah, no va a pasar en su tierra ni una espada. No va a pasar en la tierra de Israel. Él dijo: yo cumplí, no va a pasar, entonces Hashem está conmigo, voy a salir a la guerra. Lo que él no sabía, según Jajamim, es que la gente no está con él. Él era tzadik, pero el pueblo de Israel no era tzadik. Entonces el rey puede seguir adelante, pero ¿quién está atrás? No está, nadie no está, ¿no? Entonces eso fue su error, y él salió a la guerra y murió allá en esta guerra. Esto se considera gran tragedia, lo vemos después en otras profecías, que se considera como un Yom Misped Mar, un día muy muy amargo para el pueblo de Israel, porque era potencial Mashiach, era potencial muy muy grande, y hizo este error de salir a una guerra que no tenía que salir, y allá falleció Yoshiyahu. Después de Yoshiyahu fue el rey, su hijo, durante 3 meses. Lo que pasa que él era pro Babel, y los egipcios controlaban la tierra de Israel. Después de 3 meses lo quitaron del reino y pusieron otro, pusieron a Yoyakim. Entonces Yoyakim era 4 años bajo de bajo de Egipto, después de 3 años bajo de Babel. Él era más pro Egipto. Entonces comenzó a hacer rebelaciones contra Babel, aún contra la opinión del Naví. Esa es la política de esta época. El Naví le dijo: no tienes que hacer esto. Ya se acabó el tiempo. Sí, bueno, 5 minutos. El Naví le dijo: no tienes que hacer esto. Tienes que estar bajo del yugo de Babel, no revelar, no hacer nada. Y él no escuchó, y al final también él al final falleció, y tenía a su hijo como rey durante 3 meses, y al final el hijo también lo sacaron al galut con Aharash y Amasger. ¿Qué quiere decir? El primer galut de Yehudá, había 3 galuyot grandes. El primero es de las 10 tribus. La segunda es la primera galut de Yehudá, que era solamente la alta nivel social del pueblo de Israel y aquellos que hacían armas. Aharash y Amasger son aquellos que hacían armas. El rey de Babel los sacó al galut. Entre ellos había Yehezkel, que salió al Babel, de allá llegó a Babel. Entonces eso fue el hijo de Yoyakim, que al final también salió al galut después de 3 meses. Después el rey de Babel nombró el tercer hijo. Ya dijimos, el primer hijo fue por Egipto, el segundo hijo fue muchos años rey. El tercer hijo se llamaba Mataniah. Mataniah era el tercer hijo de Yoshiyahu, y él fue nombrado por el rey de Babel como rey, pero lo cambió el nombre. Lo cambió de Mataniah a Tzidkiah. Eso fue el nombre
después aquí está escrito Tzidkiá, no era el nombre original, el nombre que lo puso el rey de Babel. ¿Por qué lo puso? Para decirle, mira, tú no de verdad eres, no independiente, no eres libre. Entonces yo hasta fijo cómo te llamas. ¿Okay? Entonces no vas a ver que no te enorgullece o que sientes demasiado fuerte. Entonces lo cambió el nombre. Y este Tzidkiyahu, vamos a ver durante el libro sobre él, al final también salió a la rebelión, a rebelar contra el rey de Babel, y eso fue cuando fue destruido el Bet HaMikdash, el último. Ahora, todos estos hijos de Yoshiyahu eran Reshaim. Todos estos los tres hijos de Yoshiyahu, y otra vez no escuchaban al Naví, pensaban que pueden hacer lo que quieran, etc. Y además comenzaron con la idolatría, etc. Entonces, vemos que está relacionado las dos cosas. Si hubiera escuchado al Naví, entonces no hubiera hecho la idolatría, no hubiera hecho la rebelión, el rebelde contra el rey de Babel, y no hubiera destruido el Bet HaMikdash. Y no lo hicieron, y otra vez el Naví, otra vez, no lo escuchan, no funciona. Entonces eso es la época que hablamos más o menos. Y ¿Cuántos Yehudim quedaban en Judá? No sé decirte los números, muy difícil saber los números hoy en día de esta época. Sabemos que, bueno, eso no sé decirte. En el internet yo vi una vez un graph que dice cuántos judíos había en cada época. Entonces hay que ver allá, así dice más o menos, pero no sé cómo saben ellos, no está escrito en el Tanaj. Rav, ¿tiene algo que ver con que pensaban que Yeshaya podía ser Mashiach, que se llame así? ¿Cómo? ¿Yeshaya? Yeshaya de la palabra Leoshia es Yeshaya con Aleph. Yoshia. Yeshaya es... Pero puede ser que haya algo que ver, a veces Aleph y Ain se cambia, no sé. Bueno, entonces al final, con eso terminamos. Lo que está escrito es, dijimos que había dos hasta el final de los 2 años de Tzidkiyahu, hasta la Galut de Jerusalén, el exilio de Jerusalén. ¿Por qué estas dos hacia? Porque eso es lo que caracteriza el profeta Yirmiyahu. El profeta Yirmiyahu, la mayoría del libro es profecías sobre la destrucción, una destrucción. Eso se llama, yo cuando hice el título, ¿cómo se dice? La licenciatura, entonces tenía un curso en Yirmiyahu justamente. Algo que me grabó en la mente que dijo el Moré todo el tiempo, Yirmiyahu es Naví Melave Hurban. Es el profeta que acompaña la destrucción. Eso es su misión de vida, eso es lo que él hace. Bueno, y vamos a seguir el resto.